Hola familia, buenas noches, pues espero que hayan tenido una bendecida semana, un día lleno de realmente de bendiciones y vamos a continuar con nuestro estudio de Esdras. Ya vamos a empezar a ver el último capítulo, son 10 capítulos de Esdras y recordarán que en el 9 vimos que Esdras iba a ver una reforma, una reconciliación que quería el pueblo de Israel con Dios, y era el aceptar su pecado, lo que habían venido arrastrando desde que llegaron nuevamente a la tierra que Dios les había prometido. Entonces, en este capítulo no únicamente va a ser Esdras, sino también Secanías y una multitud del pueblo de Israel, donde estaban aceptando su pecado. Sabían que, dice uno, la habían regado feamente y querían esa reconciliación con el Señor. Y es que en este capítulo, aquí va a ver este pueblo, el verdadero creyente, todo lo que le acarreó el pecado, su sentir y qué es lo que iba a hacer el pueblo de Israel. Sabemos que en nuestra era el pecado del ser humano ya lo toma como algo común en sus vidas y no se ponen a ver la magnitud de cada pecado. ¿Por qué? Porque no conocen al Señor. Para ellos ya se les hace, les dice uno, algo cotidiano el estarlo haciendo y no ven la magnitud y la gravedad que esto puede conllevar, ¿no? Y aquí el Señor nos va a mostrar también lo que para un verdadero cristiano haya esa diferencia que hay, ¿no? Entre una persona no creyente o un ser humano mundano a un ser que cree en Dios. Y sabemos que hay una gran diferencia. En un cristiano, el caer en pecado o realizar un pecado le va a provocar dolor y arrepentimiento. Y eso lo va a llevar a una confesión. Y después de que haya confesado su pecado, lo va a llevar a una acción para corregir lo que hizo mal. Y entonces tres puntos son importantes que vamos a ver aquí por medio de la palabra del Señor. Ahora vamos a irnos de lleno, pero para poder entrar, vamos a poner estos momentos en oración. Los invito a cerrar nuestros ojos. Señor, grande eres, grande Señor, mi Dios, tú que todo lo ves, Señor, que a ti no te podemos engañar, Padre bendito. Sabemos, Señor, que nosotros constantemente caemos en pecado porque se hace tan cotidiano, Señor. Pero también sabemos, Señor, que te amamos y nos ha traído convicción a nuestras vidas, Señor, y que sabemos de tu misericordia y que podemos clamar a ti, Señor, en ello. Pero, Señor, también sabemos que debemos estar nosotros fortaleciéndonos, Señor, para evitar esas caídas que podemos llegar a tener. Tú sabes que no somos perfectos. Tú sabes, Señor, que todavía nos falta mucho por aprender en esta vida. Te pido, Señor, que tú tengas misericordia, Señor, y tú nos lleves siempre de la mano, Padre, para sacar a toda cosa mala que tengamos, la podamos sacar de nuestras vidas. Gracias te doy, Señor, porque pones estos momentos de tu palabra para que nosotros nos fortalezcamos. Gracias te doy, Señor, por ello, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Y pues como título es Evita caer. Y el tema se llama El pecado en un verdadero cristiano. Y los invito, vayamos a Esdras 10, vamos a ver el primer versículo que dice así. Mientras oraba Esdras y hacía confesión, llorando y postrándose delante de la casa de Dios, se juntó a él una muy grande multitud de Israel,
hombres, mujeres y niños, y lloraba el pueblo amargamente. Y aquí podemos ver, ¿no?, en este capítulo, cómo Esdras estaba realizando algo importante para lograr esa nueva restauración que querían. Y ese era pues el confesar el pecado en que había caído, ¿no? Lo vimos en el capítulo pasado, cómo él se adueña también del pecado, él lo siente, y dice uno, no podía levantar ni la vista porque se sentía pues realmente muy triste y realmente no sabía cómo poder estar en reconciliación con el Señor. Y lo que hace Esdras, vimos, ¿no?, que era no dejar pasar más tiempo, ignorar ese pecado, porque al hacerlo sabía que iba a crecer o se hacía más fuerte. Sabemos que cuando nosotros no sentimos nada por estar haciendo este pecado, ¿qué hacemos? Dejamos hacerlo crecer y crecer y crecer. Cuando nos damos cuenta, ya es tan fuerte que no es fácil sacarlo de nuestras vidas. Y aquí Esdras, ¿qué es lo que hace? Era una confesión que realmente salía desde lo más profundo de su corazón. Y no únicamente dice uno de boca para afuera, ¿no? Se estaba humillando públicamente delante de todos los hombres que estaban ahí del frente del pueblo, para que vieran realmente que esta aflicción era verdadera. Y esta mismo sentir llegó profundamente al pueblo, ¿no? Porque dice que se juntó una multitud que también tuvo la necesidad de arrepentirse y confesar esos pecados que venían realizando. Y ya lo vimos también en el capítulo pasado, ¿no? Se unieron a mujeres paganas, formaron familias, y obviamente que sus hijos no era lo que Dios quería. Sabemos que para quien la persona que peca no se debe de dejar más tiempo pasar, porque sabemos que debemos de confesarlo inmediatamente, porque si no, dice uno, a veces sentimos mucho pesar, y la mano de Dios, dice uno, cada vez ese sentir que tenemos porque conocemos de Dios, dice uno, se nos hace más pesado, ¿no?, sobre uno, porque no lo confiesa uno. Y sabemos que debemos de obedecer a Dios, que esa obediencia realmente va más allá de cumplir, podemos decir, con los compromisos ceremoniales que se puede tener en el templo. Porque podemos nosotros estar cumpliendo, yendo a la iglesia los domingos, estar escuchando los devocionales, estar leyendo eso, pero que todavía en nuestro ser, en nuestro corazón, cargamos algún pecado que no nos deja estar tranquilos. Y todo esto se requiere realmente de una entrega total, ¿no? De una muestra por parte de nosotros, realmente sentir esa aflicción por ese pecado que se ha cometido o se sigue cometiendo, porque le digo, a veces el pecado no lo queremos dejar. Es tan delicioso a nuestro ser que dice uno, no, nada más tantito. Y debemos realmente también nosotros sentir ese dolor, así como lo sintió Esdras por los pecados que se han cometido. Sabemos que le hemos fallado a Dios, a nuestro Señor Jesucristo, y que realmente tomemos conciencia de lo que hemos estado realizando. Aquí nos muestra, ¿no?, en este versículo, cómo las familias se unieron, ¿no? Había niños, mujeres, hombres que creían en el Señor y que habían ido al templo. Ahí donde estaba Esdras, dice que estaba postrado a la entrada del templo. Y es tan hermoso ver, no nada más a la persona que está, digamos, en pecado y que está tratando de reconciliarse con Dios, sino también es hermoso ver que lleguen con toda la familia a suplicarle al Señor, a adorarlo por todas las ofensas que a veces se cometen.
yo se observa, o bueno, he observado que es realmente muy agradable que lleguen las familias completas. Es triste ver que nada más llegue la mujer o llegue el varón a la iglesia, que no lleguen los hijos. Y les digo, es hermoso que vayamos en familia a adorar. Y entonces, hermanos, yo les hago realmente una invitación, que sean partícipes o hagan partícipes a sus familias de esa adoración que el Señor quiere. Usted como varón nos corresponde y tenemos la responsabilidad de enseñarle a nuestras familias, de llevarle esa adoración al Señor, pero también de enseñarle qué es el pecado, qué consecuencias trae, qué es lo que acarrea el estar en pecado. No importa la edad que se tenga. Dice uno, es hermoso ver, sí, que desde niños se les muestre qué es lo que está mal y qué es lo que está bien, y aprendan a ser obedientes desde pequeños. Pero si ya tiene hijos mayores, que no lo detenga eso, la edad. La invitación está abierta, le digo, hermanos, para todo. La persona que quiera realmente pertenecer a la familia de Dios. Y vayamos al capítulo 2, donde podemos ver un segundo punto donde nos lleva a una confesión, ¿no? Y así dice Esdras 10:2, donde dice, entonces respondió Secanías, hijo de Jehiel, de los hijos de Elam, y dijo a Esdras, nosotros hemos pecado con nuestro Dios, pues tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra, mas a pesar de esto, aún hay esperanzas para Israel. Y podemos ver, ¿no?, cómo aquí también Secanías pues toma o se identifica también con todos aquellos que habían cometido el pecado, ¿no?, como lo había hecho Esdras. Y de igual manera Secanías toma la decisión propia de adjudicarse también esa culpa de esos pecados que se había cometido. Y hace una confesión, ¿no?, también del pecado que cometió, lo menciona específicamente. Aquí Secanías, del pecado que era grave para Dios y que había cometido. ¿Por qué? Porque fue directo, porque dices, tomamos mujeres extranjeras. No podía disfrazar realmente el pecado, ¿no?, ni maquillarlo, ni disfrazarlo, justificarlo. Sabemos que eso no funciona para Dios. Él sabe y conoce tu corazón. Mas a pesar de esto, aún dice uno, hay esperanzas para Israel. Realmente la cosa era sumamente seria, ¿no?, delante de Dios, porque si Dios ya se los había prohibido, entonces era grave. Y sabían que la habían regado. Y sin en cambio, quieren mostrar al Señor ese amor y claman por su misericordia. Y aquí pues Secanías realmente es impresionante, ¿no?, cómo dice que aún hay esperanzas, porque a pesar de lo grave que eso, él conocía a Dios de esa gran misericordia que él tenía. Entonces podemos decir que para el oído humano, hoy en la actualidad, dice uno, no es fácil que acepte el perdonar. Pero sabemos que para nuestro Dios siempre vamos a tener un perdón, siempre que realmente lo confesemos, lo sintamos de nuestro corazón, de muy adentro, y no importa lo que se haya hecho. Realmente
podemos ver aquí la misericordia de Dios, ¿no? Y como les digo, aquí en la actualidad, entre más grande es el pecado o el daño que se le hace a la persona y tú llegas a pedir perdón, ¿qué pasa? Entre más grande es más difícil que te perdone, ¿no? Pero sabemos que para Dios no, lo vimos el capítulo pasado, para Dios no hay pecado grande o pequeño. Para Él es pecado y Él, si le confiesa a uno nuestros pecados, Él nos va a perdonar. ¿Por qué? Por esa gran misericordia que Dios ha tenido siempre en su creación. Tanto Esdras como Secanías sabían y apelaban a esa misericordia. Sabían también que su Dios era grande en misericordia y estaba listo para perdonar. Pero para que Dios nos perdone, se debe de, como les digo, se debe de confesar el pecado. Y sabemos cómo. Y nos lo menciona y lo hemos visto en los Salmos. En el Salmo 25:7, que dice: los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí por tu bondad, oh Jehová. Secanías conocía también de la palabra del Señor y sabía que él tenía razón. Mientras se pueda uno encontrar o buscar a Dios para pedir perdón, siempre hay esperanzas. Dice, aún para el más vil pecador. Realmente les digo, no hay pecado tan grande que podamos decir Dios no nos perdone. Mucha gente mala, y cuando tú le hablas del evangelio, de la palabra del Señor, ¿qué te dice? A veces, no, Dios no creo que me perdone, he pecado tanto que no creo que me perdone. Creo que nada más son excusas que inventa el hombre para no conocer de la palabra de Dios, porque no quiere ser obediente. Está fascinado con el pecado y es por eso que no quieren escuchar nada. Por eso dice que para mucha gente no es creíble que Dios los perdone, ¿no? Pero sabemos que Dios, mientras tú lo busques y te arrepientas, lo va a hacer. Lo vemos en Lucas 23:43, que dice: y Jesús dijo, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y recordemos esto en Lucas, cuando el Señor y el ladrón buscó la misericordia de nuestro Señor. ¿Y qué le dijo a nuestro Señor Jesucristo? Que había sido perdonado. Él sabía que había hecho mal. Cuando nosotros decimos que no nos puede perdonar, realmente estamos limitando la misericordia de Dios, ¿no? Porque dice uno, mi pecado es más grande que su misericordia. Entonces ahí lo estamos limitando a Dios. Recordemos que el único pecado que Dios no perdona es aquel que no se arrepiente y no lo confiesa, porque lo quiere escuchar. Pero si nosotros lo queremos mantener oculto, ¿cómo va a ser perdonado, no? Y realmente, para que seamos perdonados, debemos de confesarlo. Y recordemos que mientras hay esperanzas, mientras tengamos vida y que busquemos a Dios con un corazón arrepentido de su pecado que ha cometido y depositamos toda nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo, sabemos que vamos a ser perdonados. Amén.
Vayamos a Esdras 10:3, donde dice: ahora pues, hagamos pacto con nuestro Dios, que despediremos a todas las mujeres y los nacidos de ellas, según el consejo de mi Señor, y de los que le temen, y de los que temen el mandamiento de nuestro Dios, y hágase conforme a la ley. Y este es el punto 3, ¿no?, que impulsa a una acción a corregir. Dice, aquí ya todo el pueblo estaba realmente en el momento de demostrar, o estaba demostrando de esa confesión, que él iba a ser verdadera, que no nada más iba a ser de labios para afuera. Estaban dispuestos a hacer un compromiso con Dios, o un pacto, ¿no? Sí, mediante cual estaban comprometiéndose ellos a separarse de estas mujeres. Y recordemos que un pacto, pues realmente es un contrato, ¿no?, entre dos o más personas, o un acuerdo. Y sabemos que también que cuando se realiza un pacto con Dios es algo muy serio, realmente, y se tiene que cumplir. Realmente la solución que este pueblo tomó no sería nada fácil. ¿Por qué? Sabemos que estos amigos habían tomado a sus esposas y habían tenido hijos. Y el separarse de ellos y hacerlos a un lado por obediencia, sabemos que la verdad no iba a ser nada fácil. Y sabemos que también cada vez que se comete un pecado puede llegar a generar, o por lo general genera, un dolor. Y que sabemos que también al cometer ese pecado se va a generar unas consecuencias, se tendrá una consecuencia. Ellos debieron de haber pensado esa consecuencia, ¿no?, antes de pecar. Pero en tiempos antiguos, a como está ahora, realmente se ha hecho tan habitual, como lo vimos, en el ser humano el estar pecando, que ya nadie se pone a meditar, ¿no?, de las consecuencias que puede generar estas acciones. Lo vemos mucho yo lo vi en el trabajo. Las infidelidades. Por desgracia había mucha gente casada que llegaron a tener infidelidades, y las consecuencias fue que se enteró la mujer y se deshizo un hogar. Y después, ¿qué estaba pasando? Se estaban arrepintiendo de haber hecho esto. Por un momento de locura, se deshizo este hogar. No se pusieron a ver las consecuencias que este pecado estaba trayendo a sus vidas. Dice uno, no sé qué tiempo fue el de la infidelidad, pero al final se supo y hubo unas consecuencias graves. Aquí se habla de que se juntaron con mujeres paganas, ¿no?, adoradoras, idólatras, y que tuvo consecuencias. Aquí podemos ver que todo pecado va a traer consecuencias, y las consecuencias no son agradables, siempre son muy dolorosas. Recordemos con el simple hecho de mencionar en Génesis 21, del 10 al 12, cuando Abraham se tuvo que despedir de la sierva de esta Agar. Y recordemos un poquito, vayamos ahí a Génesis 21, del 10 al 12, dice: por tanto dijo Abraham, echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Entonces dijo a Abraham, no te
parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Entonces Dios le dijo a Abraham, ¿no? Y no creo que Abraham le haya sido fácil, pero estaba pagando las consecuencias. Sabemos que la desobediencia a Dios siempre nos va a traer consecuencias muy dolorosas. Dios nos perdona, pero las consecuencias, dice uno, son irreversibles. Tú te vas a pedirle perdón al Señor y eso, pero de que va a haber consecuencias, va a haber consecuencias. Y podemos ir a Deuteronomio 24:1, cuando dice, cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en sus manos y la despedirá de su casa. Entonces aquí había ya una consecuencia. Y sabemos de este pueblo. Sabía de la ley de Dios, pero sin en cambio, ¿qué hizo? Desobedeció. Entonces, el verdadero arrepentimiento se muestra verdaderamente en una acción. Y es terminar con el pecado. Aquí el pueblo estaba haciendo un pacto con Dios de que iba a sacar de sus vidas a las mujeres y a los hijos. Y como les digo, pues no iba a ser fácil, pero lo tenían que hacer y ellos estaban haciendo un pacto. Porque si no, es decir, les iba a ir o les iba a llover, dice uno, sobre mojado. Y el primer paso para que haya esta acción realmente es, primeramente, buscar a Dios. Debe de humillarse, debe de haber un arrepentimiento, confesar el pecado y apartarse de él. Porque si no hay una acción realmente, ¿de qué sirve que puede uno pedir perdón y lo vuelve uno a estar haciendo? ¿De qué sirve que se arrepienta uno y al poco tiempo vuelve uno a caer? Entonces debe uno de estar buscando a Dios. Él es el único que nos va a dar fortalecimiento en nuestras vidas. Amén. Entonces los invito a que continúen buscando a Dios, y el que no lo haya hecho, que empiece a buscarlo. Sabemos dónde hallarlo, siempre su palabra. Tenemos una Biblia, tenemos estudios los domingos, tenemos estudios entre semana, el fin de semana. No podemos decir que no sabemos dónde encontrar ese alimento. Entonces, ahora vayamos al 10:4, que dice, levántate porque esta es tu obligación y nosotros estaremos contigo. Esfuérzate y pon manos a la obra. Y esto es en la Reina Valera, pero también vamos a leer en la Nueva Traducción Viviente, que dice, levántate porque es tu deber decirnos cómo debemos proceder para arreglar esta situación. Nosotros te respaldamos, por lo tanto sé fuerte y actúa. Y aquí Esdras pues realmente era el encargado, ¿no?, de ejecutar la ley de Dios como tal y como estaba escrita. No podía hacerse de la vista gorda a Esdras. Y aquí pues le responde, ¿no?, sé fuerte, porque aquí Seconías sabía que la situación para corregirla realmente no iba a ser nada fácil. ¿Por qué? Porque se iba a enfrentar al pecado, y era un gran pecado, y no nada más era una persona, no, era bastante pueblo. Y sabemos que cuando se quiere corregir a una persona, se quiere dar un buen consejo por medio de la palabra del Señor, ¿qué va a haber? Va a haber un rechazo. Ese es el riesgo que se corre uno. Sabemos que el predicar la palabra del Señor
no es fácil, en cuestión de que sea aceptada. Es muy difícil. Tienen que pasar muchas circunstancias, pocas circunstancias, o una situación muy difícil para que la gente acepte escuchar y crea que realmente está siendo la palabra de Dios el que lo va realmente a sanar, el que va a tratarlo de sacar de su situación difícil. Sabemos que la lucha, como Zacarías, no iba a ser fácil, les digo. Dice, pues es una lucha sin cuartel, ¿no? Porque siempre les digo, el pecado, cuando ya se tiene muy arraigado, no es fácil que lo dejen. Y va a haber mucha oposición de parte de la gente. Y aquí le dice a Esdras, a este líder, ¿no? También lo vimos en el capítulo pasado, que era su responsabilidad. Sí, era una gran responsabilidad, primeramente porque tenía que darle un buen resultado, una buena respuesta a Dios, que él se había esforzado. Ahora debemos de entender a nuestros líderes de iglesia. Debemos de entender que ellos se esfuerzan y que no es para beneficio de ellos, sino que es beneficio para nosotros. Por eso es que el Señor dice, uno es más duro con el líder, porque él tiene que responder por todas sus ovejas. El líder tiene que estar velando por ellos, como Esdras. Entonces, debemos de entender y debemos de ser obedientes a nuestros líderes, a nuestro pastor, cuando sabemos que se nos llama la atención por algo. Debemos de aceptarlo, que es lo principal. Amén. Y pues, hermanos, como conclusión, hemos visto 3 puntos. Que el cristiano, el pecado, realmente debe de traer en su ser dolor, arrepentimiento, y que esto lo va a llevar a una confesión y lo impulsará a una acción para corregir. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Y los invito. Bueno, hermanos, pues hemos concluido con el estudio y pues vamos a concluir con una oración. Amén. Dios, Señor, grande eres, hermoso, Señor, porque nos has puesto de tu palabra. Sabemos, Señor, que realmente necesitamos pues esforzarnos, Señor. Necesitamos entender que nosotros que creemos en ti, Señor, debemos de estar siempre fuertes, que no debemos de caer, Señor. Y que si llegamos a hacerlo, Señor, tú siempre pongas realmente ese dolor en su corazón, pongas esa convicción, Señor. Y que nosotros tengamos, Señor, el valor de poder confesar todo lo que todavía podemos tener en su corazón, que no es agradable a ti. Señor, te pido también, Señor, que tú nos sigas fortaleciendo, que nos sigas mostrando, Señor, todo lo que quieres para nosotros. Sabemos que nos falta muchísimo por aprender, Señor, muchísimo por ser obedientes, porque aún, Señor, nos gana a veces la carne. Te pido, Señor, por que tú nos perdones y nos acogemos a esa gran misericordia que tú tienes hacia nosotros. Gracias te doy, Señor, por ello, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Y pues, hermanos, nos vemos mañana a las 10 allá en el templo.